Buenas tardes, estimados participantes. El Instituto Latinoamericano de la Familia y Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida al foro El Adulto Mayor y el rol que desempeña en la familia. Queremos extender un cordial saludo a cada uno de los centros universitarios que a nivel nacional se unen en esta tarde a dar conexión y a seguir con nosotros en el foro de esta tarde. También queremos agradecer la participación de los distintos miembros de instituciones que trabajan en pro de la familia. Las voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl, del Asilo de Catacocha, los centros gerontológicos del GAD de Paltas, de Zamora, de Yanzasa y de otras ciudades que nos han confirmado vía IP su seguimiento a este espacio formativo. También extender un cordial saludo a todos los hermanos a nivel internacional que nos están siguiendo en esta tarde a través del canal 1 de videoconferencias. A los distintos países de la red de institutos latinoamericanos de la familia, a nuestros hermanos de República Dominicana y a nuestras hermanas de la India que también han confirmado su participación en esta tarde. Sin duda, una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada, pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. En palabras de Papa Francisco en la exhortación Amoris Laetitia. La dinámica familiar es constante. A lo largo de su proceso se asumen nuevos roles y surgen nuevas responsabilidades. Hacia el interior de la familia asistimos a las diferentes etapas por las que pasan los hijos. Y en medio del paso vertiginoso del tiempo, llegaremos todos a una edad adulta, a una llamada tercera edad. Es preciso crecer al abrigo de una familia, nido afectivo y célula de la sociedad. Por tanto, debemos recordar que la ancianidad es fuente de sabiduría para una nueva generación que necesita conocer sus raíces y afianzarse en ellas. Es importante por ello para el Instituto abrir este espacio con algunas preguntas detonantes que a través de las magníficas exposiciones de nuestras conferencistas podemos dar respuesta, como son: ¿se presta atención al anciano en nuestra civilización? ¿Hay sitio para el anciano? ¿Esta civilización seguirá adelante? Sin duda, si sabe respetar la sabiduría de los ancianos. Es por ello que el objetivo que nos hemos planteado en esta tarde es profundizar en la realidad del adulto mayor a fin de acometer acciones certeras desde la prevención y la intervención en medio de la tutela familiar. Por lo cual, el tema central que nos acoge en esta tarde es la responsabilidad de la familia en el envejecimiento digno del adulto, para lo cual se van a desglosar 3 subtemas que magníficamente expondrán nuestras conferencistas. El primer subtema, repercusión del envejecimiento a nivel social y familiar. El segundo, del envejecimiento patológico al envejecimiento activo, cómo apoya a la familia en este proceso. Y finalmente, cuidados paliativos del adulto mayor, para lo cual voy a presentar la metodología que vamos a abordar. Nuestras expositoras contarán de 25 a 30 minutos como máximo para sus exposiciones. Luego de las 3 conferencias, abriremos un ciclo de preguntas en la cual se unirá una 4ª expositora, experta también en el tema, y por lo cual les pedimos que pongamos atención, que vayamos tomando nota de algunas preguntas que puedan surgir en el transcurso y al final podamos dar el espacio para responder. Damos la bienvenida y el agradecimiento formal a nuestras conferencistas y vamos a dar inicio con la presentación de la primera. Doctora Tamara Rodríguez Quintana, médico especialista y máster en salud pública, ha participado en varios proyectos institucionales vinculados con la atención y condiciones de salud de los adultos mayores en centros geriátricos. Dentro de su experiencia se destaca la participación en conferencias e investigaciones vinculadas a este tema. Y actualmente es coordinadora de la especialidad en medicina familiar y comunitaria de nuestra universidad. Muchas gracias y damos inicio con usted, doctora.
todos. Primeramente, para nosotros es un gran placer compartir este espacio con ustedes, ya que nuestros adultos mayores, tanto para el personal de la salud como para la comunidad en general, es un grupo prioritario y que merece la mayor atención. Iniciaremos nuestra presentación abordando cómo es la situación del envejecimiento a nivel mundial, a nivel de la región de América Latina y en particular en el Ecuador. Bueno, desde el siglo XX se han venido presentando diferentes fenómenos demográficos que han venido repercutiendo en la composición tanto de sexo como de edad de la población mundial. Esto ha traído consigo que aparezca o que aumente el índice de envejecimiento o la proporción de personas mayores de 60 años, tanto en el mundo como en la región de América Latina. Este fenómeno de envejecimiento está causado fundamentalmente por cambios demográficos, como es la disminución de la tasa de fecundidad. Esto trae consigo que si existen menos embarazos proporcional al número de mujeres, pues también van a existir menos nacimientos y por ende la población va a ir decreciendo. También por un aumento de la esperanza de vida. Hoy las personas pueden llegar a vivir hasta 88 años. En el Ecuador este paso o esta transición en la esperanza de vida ha venido manifestándose de manera paulatina, pero que también tiene evidencias, se viene evidenciando cómo se está evidenciando en diferentes países de la región. Podemos decir que a nivel mundial el 13% de la población hoy tiene más de 60 años. A nivel de la región nuestra, pues el 12% de la población ya hoy experimenta 60 años o más, y en el Ecuador ya este porcentaje alcanza el 10% del total de nuestra población. Las predicciones o las proyecciones a nivel demográfico con las que hoy contamos dice que este porcentaje, pues para el año 2050 se va a duplicar y ya para el 2100 pues se va a triplicar. Esto nos debe hacer reflexionar un poco cuáles son las condiciones que hoy las sociedades, ¿no?, tienen, cuáles son también los conocimientos y la preparación que tenemos tanto a nivel del sector de la salud como de otros sectores, porque este fenómeno no se puede enfrentar solamente con el personal de la salud o el personal de psicología. Implica que se hagan acciones intersectoriales donde toda la población, todos los sectores de la sociedad actuemos de manera mancomunada. Podemos decir también que esta causa del envejecimiento está dado no solamente por factores demográficos, sino también por factores epidemiológicos. Durante muchos años podemos decir que desde los inicios del siglo XX pues se han comenzado a dar cambios a nivel epidemiológico. Anteriormente las personas pues se enfermaban de enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles, como también se les llama, y enfermedades agudas. Esto, con el decursar de los años, con el desarrollo que ha experimentado la ciencia, la aparición de los antibióticos, de las vacunas, los avances también tecnológicos en materia de salud, que ha permitido también que se realicen diagnósticos de manera precoz, tratamientos con un alto nivel científico, ha traído consigo que se haya experimentado cambios tanto en la incidencia como en la prevalencia de enfermedades. Anteriormente existía una alta prevalencia y una alta incidencia de enfermedades, como ya les había comentado, agudas o infecciosas, y hoy en día las personas pues nos enfermamos de enfermedades crónicas o degenerativas. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas o degenerativas nos estamos refiriendo a diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas del colesterol,
la obesidad también, y esto también está aparejado también a la aparición de muchos factores de riesgo, como es el sedentarismo, los malos hábitos nutricionales. Bueno, pues esta realidad o estos fenómenos tanto demográficos como epidemiológicos que han traído aparejado que aparezca un mayor número de personas mayores de 60 años, pues hace que las sociedades enfrenten un nuevo reto y que no siempre, como les había comentado también, estamos preparados para ello. Este fenómeno pues trae consigo que aumenten los costos en materia de salud, que las demandas en cuestiones sanitarias pues también sean mayores, que preparemos al recurso humano para enfrentar esta situación y además de ello que preparemos también a la sociedad y a las comunidades y, ¿por qué no?, a las familias. Cuando conocemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que además de ello, como había mencionado Miuris, al inicio pues nacemos en familia, crecemos, nos desarrollamos en nuestra familia y por qué no también envejecer acompañados y rodeados de nuestros familiares. Bueno, yo había traído esta diapositiva porque nuestro país, que es un país multinacional o multicultural, pues en las sociedades occidentales se define a la vejez por límites de edades, ¿no? Se fija una edad, 60 años, 65 años. En los pueblos indígenas este panorama pues cambia y no se le brinda mayor atención a este tema o a este límite en materia de lo cronológico, sino que se le... La anterior, por favor. Sino que se le brinda mayor importancia a los cambios que ocurren como en el ciclo de vida o en el ciclo vital de la persona y también de la familia, y se le ve como una continuidad cultural. En los pueblos indígenas se considera a las personas, entre más edad tiene una persona, pues mayor respeto o mayor estatus social se le concede, y esto está dado porque se le brinda vital importancia a la sabiduría de esa persona, a la experiencia, a los conocimientos que nos van transmitiendo. Habíamos hablado anteriormente de que bueno, el envejecimiento ha traído consigo un aumento de la incidencia y de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, un aumento en los costos y también un aumento en las demandas en materia de salud y social, y un reajuste en la sociedad. Pero, y si lo vemos así, como lo estamos planteando fríamente, pues pudiéramos suponer que el aumento del envejecimiento pues presupone un panorama negativo para la familia y para la sociedad, pero no es así. El tener un alto índice de envejecimiento pues también denota un aumento en el desarrollo de los países, ¿sí? Porque en todas las sociedades o en todos los países no es fácil que las personas alcancen un alto nivel de vida o una alta esperanza de vida. En Ecuador hablamos de personas adultas mayores a partir de los 65 años. Esto está respaldado por la Ley del Anciano que fue promulgada en 1991 y que además después se ratificó en 1992. Para la Organización de las Naciones Unidas, pues esta edad se ha fijado a partir de los 60 años. ¿Sí? Entonces, por eso podemos ver en algunas literaturas que cuando se refieren a mayores de 60 años ya se están refiriendo a adultos mayores. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en muchísimas ocasiones ha planteado que comienza uno a ser adulto mayor a partir de los 50 años, que ya se comienzan a experimentar con mayor fuerza los cambios. Cuando hablamos de adulto mayor también nos viene a la mente, ¿no?, las personas canosas, llenas de arrugas. Sí, pues bien, sí ocurren muchísimos cambios. Ocurren cambios a nivel externo, ¿sí?, en la figura del adulto mayor y también a nivel corporal. A nivel externo, pues vamos a ver que los adultos mayores, o cuando comenzamos a envejecer,
se dice que a partir de los 40 o de los 50 años de edad, pues comenzamos a disminuir un poco en el tamaño, ¿sí? Y que con cada década de la vida pues disminuimos 1 centímetro. Es decir, las personas adultas mayores pues comienza a disminuirse la talla. Esto va a estar dado porque existe una disminución en la altura de las vértebras, de la columna vertebral. También con la edad pues comenzamos, el tronco se vuelve un poco más grueso y las extremidades, tanto superiores como inferiores, pues se tornan un poco más delgadas. Aumenta la curvatura de la columna, lo que le llamamos, sobre todo el personal de la salud, la conoce por cifosis, y por eso es que ven que en muchas imágenes, cuando se quiere representar a un adulto mayor, se representa con alguien que tenga una curvatura, ¿verdad? Y es por esto. También ocurren alteraciones en la marcha se vuelve más lenta, se separan un poco menos los pies del piso, ¿verdad? Y esto va a estar dado por una disminución en el braceo y también por un aumento en la base de sustentación de la marcha. La piel se vuelve menos flexible, pierde elasticidad, está dado porque se pierde una proteína que todos conocemos como colágeno y comienzan a aparecer las arrugas. Ocurren alteraciones en la temperatura porque existe una disminución de la sudoración producto también de la pérdida de las glándulas sudoríparas, y existe una pérdida de las células productoras de melanina, y es por eso que ven que comienzan a aparecer las canas. Ese es el aspecto de un adulto mayor, ¿verdad? Bueno, pues a nivel corporal también comienzan a aparecer algunos cambios. Existe una pérdida de la masa muscular y esto va a traer consigo pues disminución en la fuerza del adulto mayor y también en la capacidad para poder conseguir la máxima prestaciones físicas. Existe un mayor riesgo de deshidratación, el adulto mayor pierde el mecanismo de la sed, no siempre sienten sed, sienten la necesidad de ingerir algún líquido. Es por eso que es importante que las familias pues le proporcionemos al adulto mayor, aunque éste no lo pida, agua o algún tipo de líquido, aunque no sean cantidades grandes, pero sí en pequeñas cantidades, pero es muy importante porque tienden a deshidratarse. Existe una pérdida de la masa ósea que favorece el riesgo de osteoporosis y también de fracturas, por eso es que es muy frecuente las fracturas de cadera. Existe una disminución del tamaño y del peso de algunos órganos o de la mayoría de los órganos, a diferencia de la próstata, que en el caso de los hombres pues aumenta su tamaño, aumenta el peso, y es lo que conocemos como hiperplasia prostática, y que tantas dificultades en la orina trae para el adulto mayor, hace que orine más de lo normal, se levante muchas veces en la noche a orinar. De manera general, todos los órganos de la economía sufren cambios, se ve insuficiencia, es muy frecuente la insuficiencia renal por una disminución del aclaramiento de la creatinina. Es por ello que los médicos deben de tener mucho cuidado, y también la familia, a la hora de administrarle algún medicamento a los adultos mayores, que en cualquier otra persona pues lo podemos hacer con un poquito menos no de cuidado, diría yo, siempre tenemos cuidado, no, pero en el adulto mayor tenemos que extremar el cuidado, y cuando vamos a indicar algún medicamento, sobre todo antibióticos y eso, tenemos que vigilar mucho la función renal. Existen también cambios en la vejiga, a nivel del aparato respiratorio, en las papilas gustativas, que se pierden o se atrofian, y por eso muchas veces también pierden el sentido del gusto, del olfato. Y no solo estos cambios se manifiestan en el adulto mayor, sino también existen cambios a nivel psicológico, que después mi compañera que me precede pues va a conversar al respecto, pero es muy frecuente también muchos síntomas y signos que comienzan a aparecer y que lo conocemos como los grandes síndromes geriátricos, y que en ocasiones pueden ser la causa de alguna manifestación
o sencillamente también se pueden manifestar como la consecuencia. Muchas veces para el personal de la salud, para el médico, es muy difícil decir si es una causa o una consecuencia de algo en particular que pueda presentar el adulto mayor, pero y muchas veces la familia o el propio personal de la salud piensa es algo normal de la edad y no le vamos a prestar mucha atención, no le vamos a hacer mucho caso porque es algo normal y no debe ser así. En realidad todas las manifestaciones que presente el adulto mayor, pues hay que brindarle muchísima atención porque aunque sean frecuentes a esa edad no son normales, no lo podemos considerar como normales. No sé si estoy en el tiempo, me avisan. ¿Estoy bien? ¿Puedo continuar? Ya. Bueno, también existen cambios en la memoria, en el estado cognitivo, se nos comienza a olvidar las cosas, ¿verdad? Muchas veces lo enmarcamos en que la persona tiene un Alzheimer, pero no siempre es así. Puede ser cualquier trastorno cognitivo, pero necesariamente no significa que la persona tenga un Alzheimer. Para ello la familia juega un papel fundamental desde edades tempranas, ¿no? Podemos ir haciendo ejercicios, juegos en la casa, conversando con el adulto mayor, tratando de que éste recuerde algunos números telefónicos, fechas de nacimiento o algunas fechas importantes para él. También se puede realizar algunos ejercicios de cálculo, ¿sí? Que bueno, nosotros acá en la UTPL pues tenemos un componente en medicina comunitaria donde comenzamos con los alumnos a través de la vinculación con la sociedad a preparar a las familias y en los centros de los adultos mayores para ir haciendo prevención del deterioro cognitivo. Existe también una manifestación muy frecuente en el adulto mayor y que muchas veces nos pasamos desapercibida y es el delirium. O el síndrome confusional agudo. Muchas veces vemos que nuestro adulto mayor amanece o lleva 2 o 3 días con cierta desorientación y también se lo atribuimos a la demencia y no es así. Con esto debemos de tener muchísimo cuidado y es importante que la familia lo conozca porque generalmente el síndrome confusional agudo aparece o es la primera manifestación de una infección que entre ellas la infección de vías urinarias o las infecciones respiratorias que son muy frecuentes en los adultos mayores. Nuestro adulto mayor puede acostarse bien y al otro día levantarse ya desorientado, no conocer a la familia, no saber dónde está y muchas veces decimos, no, es que tiene demencia y no es así, aunque aquel adulto mayor que también presenta demencia también puede presentar el síndrome confusional agudo, pero ante esta señal de que nuestro adulto mayor tenga esta desorientación de manera brusca, pues siempre debemos de solicitar ayuda médica porque hay que buscar cuál es la causa de este síndrome confusional agudo. En otros casos es cuando lo cambiamos de lugar, ¿no? Está acostumbrado a estar en su casa y lo llevamos a casa de un hijo, que es muy frecuente, ¿verdad?, en nuestro medio, o sencillamente, no sé, tiene alguna enfermedad y se hospitaliza y es muy frecuente que comience con el síndrome confusional agudo. Para ello debemos de mantener, sí se puede hacer prevención, se pueden hacer algunas acciones que además son bastante sencillas y que se pueden hacer también en el medio familiar o aunque lo hagamos en el hospital, pues la familia juega un papel fundamental. Primeramente, no dejar nunca solo a nuestro adulto mayor, siempre mantenerlo en compañía, no dejarlo acompañado de personas que sean desconocidas para él, sino siempre tratar de mantener algún familiar, a la persona más allegada al adulto mayor o bien conocida por el adulto mayor cerca de él, mantener con él, por ejemplo, los audífonos, los lentes, los bastones, cualquier tipo de ayuda que el adulto mayor necesite, los dientes.
Sí, a veces entran a una cirugía y la familia quizás por el apuro o quizás por un descuido o algo de eso, pues mandamos las cosas así lejos para la casa, ¿no? Porque pensamos que no lo va a necesitar. Bueno, aunque no lo pueda utilizar su bastón o sus lentes o sus dientes, es importante que él sepa que cuenta con eso y que lo tiene bien cercano. También se le puede brindar fotografías de la familia, de sucesos que hayan sido familiares para él, muy conocidos, se le habla del día, se le puede poner un reloj en la habitación y además de eso debe mantenerse un ambiente bastante adecuado, con una iluminación adecuada y además fuera o alejado de los ruidos, ¿sí? También es importante en el cuidado de los adultos mayores cuando viven fundamentalmente con muchas familias. Es muy frecuente también que vivan varias generaciones. Bueno, pues esto, si bien por un lado es bueno, también merece máxima atención por parte de la familia, porque muchas veces pues comienzan los conflictos intergeneracionales y entonces a ellos se le debe brindar, como ya les había dicho, atención. Hay que conversar con los nietos, con los bisnietos, ¿sí? Porque muchas veces ven que ya el abuelito no reacciona de la misma manera o las cosas que para nosotros a nuestra edad son normales, para ellos no. Bueno, pues son conflictos de intereses de las diferentes generaciones y que hay que conversarlos, siempre hay que mantener muy buena comunicación tanto con el adulto mayor como el resto de la familia y transmitirle estos aspectos que hoy estamos conversando para ir sensibilizando a toda la familia en estas cuestiones de la atención a los adultos mayores. Porque se dice también que cuando las familias son disfuncionales o existen problemas en la armonía familiar, pues esto repercute negativamente en el estado emocional del adulto mayor, ¿sí? Pueden llegar a la depresión, pueden llegar a la ansiedad. Generalmente cuando esto ocurre no se alimentan bien, tratan de aislarse y en realidad esto va a ir en detrimento de la salud de ellos y también porque repercute en la salud de manera general de la familia. El otro aspecto importante a tener en cuenta es las diferentes manifestaciones de maltrato o de abuso que son frecuentes en nuestro medio y que muchas veces no lo hacemos ni consciente. Y yo siempre le digo a mis alumnos, algo que hacemos con relativa, yo diría, de manera inconsciente. Llegamos, tenemos mucho trabajo y casi no conversamos con el adulto mayor, ¿verdad? Porque nos dedicamos al trabajo o a cocinar para el día siguiente y no debe ser así. Hay que sacar un ratico de nuestro tiempo, que es verdad que es bastante limitado, pero debemos de conversar con nuestro adulto mayor, preguntarle cómo le fue el día, no sé si se alimentó bien, qué cosa es lo que le gustaría hacer y esas cosas, porque muchas veces sencillamente no prestarle atención o no conversar ese ratico con él ya es una manera de maltratar a nuestro adulto mayor. Y el otro aspecto es cuando nos dice que se siente mal o que tiene algo, muchas veces pensamos que es porque quieren llamar la atención y no es así. Esto está dado precisamente por lo que ya les había mencionado de los síndromes geriátricos y es importante que sí busquemos ayuda porque también la negligencia, no brindarle la atención, no buscar ayuda médica, no proporcionarle sus alimentos o sus medicamentos, también es una manera de abuso o de maltrato a nuestros adultos mayores, ¿sí? Y entonces en nuestra sociedad y en nuestra familia no debemos de permitirlo, debemos de cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Son un tesoro muy preciado que creo que las sociedades que llegamos a alcanzar un alto porcentaje de envejecimiento creo que denota que tenemos un gran desarrollo, ¿sí? A nivel mundial se dice que para que una sociedad se hable de envejecimiento es cuando el total de su población alcanza el 7%. Pues entonces, ¿qué podemos decir acá en el Ecuador? Que hoy estamos hablando del 10% del total de nuestra población que tiene mayor de 60 años. Me perdonan porque creo que me puse un poco nerviosa, pero traté de abordar de la mejor manera el tema. Muchas gracias, doctora Tamara Rodríguez.
quien ha hecho una exposición brillante en torno a la repercusión del envejecimiento a nivel social y familiar. En segundo lugar, damos la bienvenida a la doctora Aranzazú Cisneros Vidal, quien con el tema del envejecimiento patológico al envejecimiento activo, cómo apoya a la familia, nos compartirá en este momento. Antes de ello, quiero dar un breve currículo de la misma. Ella es licenciada en psicología, máster en psicogerontología, ha participado en proyectos institucionales referentes al mejoramiento de la salud mental del adulto mayor y su estimulación cognitiva y socioafectiva. Actualmente es docente investigador de la sección departamental de psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja y coordinadora de la maestría en terapia familiar ofertada por esta universidad. Es autora de artículos y libros relacionados a la estimulación cognitiva en personas mayores. Con ustedes, la doctora Aranzazú Cisneros. Buenas tardes con todos. Gracias por su atención a este foro. Me parece muy importante el hecho de que se generen estos espacios en los cuales se puede hablar sobre las diferentes etapas del desarrollo del ser humano. Recordemos que desde el momento en que nacemos estamos envejeciendo. Desde ese mismo instante, incluso, por ejemplo, empezamos a perder neuronas. Entonces, todos estamos relacionados con el concepto de envejecimiento. No debería ser ajeno y no debería solamente relegarse a una etapa de la vida o simplemente decir que a partir de los 65 años nos consideramos adultos mayores, sí, pero que recién estamos envejeciendo. No, desde que nacemos empezamos a envejecer. Entonces, eso implica que todos estamos en ese camino. ¿Y por qué es importante señalar? Porque muchas de las veces, o como ya lo mencionó la doctora Tamara, se hace ese corte, esa visión de que es algo que está muy lejano a nosotros, que es algo que quizás nos va a pasar dentro de muchos años, pero sin embargo todos los días envejecemos. Entonces, es importante tener en consideración que si bien todos envejecemos, todos vamos a llegar en un punto en el que quizás empecemos a tener un deterioro en nuestras funciones, ¿sí? Es así que sí me gustaría marcar una diferencia entre lo que es el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando pensamos en envejecimiento, por lo general vemos solamente aquello que implica deterioro y no necesariamente es así. Si bien es cierto, se van perdiendo funciones, no necesariamente es hablar, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Cuando estamos hablando de enfermedades crónicas es que estamos hablando de un envejecimiento patológico. Principalmente esto se da, como ya nos había un poco mencionado Tamara, es sobre todo a malos hábitos o enfermedades que van apareciendo de manera crónica y que en muchos casos pueden ser prevenibles, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión. Si cambiásemos nuestros hábitos alimenticios, hábitos saludables del día a día, el hacer ejercicio, seguramente tendríamos un envejecimiento más normal. Entonces, claro, a veces cuando hablamos de envejecimiento únicamente vemos el panorama oscuro, pero sin embargo es un panorama en el que quizás no muchos nos aventuramos a decir me gustaría llegar allá. Y eso es lo que debemos romper. Debemos romper nuestra actitud ante el envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el envejecimiento patológico? Que en muchos de los casos, los adultos mayores con un envejecimiento patológico tienen dependencia. Y eso es en lo que nos fijamos, en que el adulto mayor es dependiente de, y no es en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que sí, efectivamente, como habíamos escuchado previamente, se ha alargado la esperanza de vida. Vivimos más. Pero claro, hay que preguntarnos si vivimos bien ese periodo. Y debemos preguntarnos si nuestros adultos mayores viven bien y tienen una buena calidad de vida a pesar de que están viviendo más años. Entonces hemos visto y la tendencia es que en muchos de los casos se presentan las dependencias, porque justamente se ha alargado ese periodo de vida. Antes la esperanza de vida era mucho menor.
Incluso había esperanza de vida, como nos decía, en el siglo XX, inicios del siglo XX, que solamente, las personas llegaban solamente a los 50 años. Imagínense lo que es eso. Imagínense la cantidad de años que hemos avanzado y que vivimos más, por lo menos son unos 30 años más. Pero ¿qué tipo de vida estamos llevando? Y eso principalmente atañe a uno mismo y al entorno en el que se desarrolla. Algo muy importante es considerar justamente la aparición, o quizás lo más frecuente que se ve, son las enfermedades degenerativas, que efectivamente hablamos de las demencias tipo Alzheimer, de demencias frontotemporales, en las cuales vemos que la actitud de las personas van cambiando. Igual, estamos hablando ya de un envejecimiento patológico, que no necesariamente todos los adultos mayores lo desarrollan. Es muy frecuente escuchar, es que mi abuelito tiene Alzheimer, y a veces realmente no es Alzheimer. Puede ser un deterioro cognitivo, que no llega a ser una demencia tipo Alzheimer. O quizás es como lo decía Tamara, un síndrome confusional. Tenemos que hacer muy bien los diagnósticos de nuestros adultos mayores y es muy importante que hacer revisiones periódicas del adulto mayor. Lo que aconseja normalmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que los adultos mayores deberían hacerse una revisión cada 6 meses, ¿sí? Para tener actualizados todos los criterios, tanto físicos como psicológicos. Es muy importante estar muy conscientes de cómo va avanzando el deterioro para identificar si el envejecimiento es normal o patológico, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos que tener muy claro que la idea es retrasar esa dependencia, retrasar quizás esa discapacidad que puede tener el adulto mayor. Y como les decía, en muchos de los casos son prevenibles. Algo muy importante es que el hecho de que un adulto mayor sea independiente, que no dependa de otras personas, es que mejora su calidad de vida. Imagínense ustedes, actualmente, si es que ustedes tienen que depender de otra persona para movilizarse, para realizar alguna actividad de vida diaria, les resultaría incómodo, ¿verdad? Les resultaría incómodo tener que depender de otra persona para decir, me tengo que ir al baño. O incluso aquellas personas que por alguna circunstancia pues han estado enfermas o han tenido algún tipo de fractura en la pierna y han tenido que valerse de otra persona. Resulta incómodo. Entonces, eso va en detrimento de la calidad de vida de los adultos mayores. Y por eso es importante tratar de que tengan su independencia por mayor tiempo, porque eso les mejora su calidad de vida. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante, si me ayudan, es considerar este nuevo criterio que ha nacido también de la Organización Mundial de la Salud, que es el envejecimiento activo, que va mucho más allá de no solamente estoy envejeciendo, sino cómo envejezco activamente, ¿sí? Entonces, algo muy importante es considerar que se trata de optimizar las oportunidades, se trata de participar dentro de una sociedad, se trata de que no solamente he llegado en el momento en el que me retiro de mis funciones laborales, que es lo que implica la jubilación, sino que yo sigo siendo parte activa de la sociedad, sigo siendo parte activa de mi vida y de mi familia. Entonces, este criterio es algo muy recomendable, no solamente para los adultos mayores que ya se encuentran en esta etapa, sino para todos los que vamos hacia el envejecimiento. Es muy importante considerar todo lo que tiene que ver a nuestro alrededor y cómo podemos ser activos dentro de este entorno. Algo que pasa muchísimo en nuestra sociedad es el momento de que en la jubilación el adulto mayor rompe con toda su rutina. Y en ese momento, créanme, claro, la mayoría de los que estamos aquí no lo podemos dimensionar, pero el hecho de cambiar esa actividad de todos los días, de cambiar una rutina que ha llevado por muchísimos años,
créanme que repercute muchísimo en la salud del adulto mayor y en el bienestar del adulto mayor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el adulto mayor no tiene otra actividad que hacer. Entonces, en principio, claro, suena, no, es que yo quiero la jubilación porque ya no quiero trabajar, estoy cansado, ya me merezco mi tiempo de descanso. Claro, el problema es que pasan 2 semanas de ese tiempo de descanso y el adulto mayor se encuentra sin qué hacer. Y ahí empieza a haber un deterioro. Empieza a haber un deterioro en sus actividades de vida diaria. Se han visto muchos casos en los que el adulto mayor, al verse en esta situación de que no tiene una rutina de tenerse que levantar, ir al trabajo, ir a almorzar, incluso pierde la noción del tiempo. Imagínense si a nosotros nos pasa cuando nos vamos de vacaciones. Muchas veces nos pasa que ya llegan 2 semanas y es bueno, ¿qué día estamos? ¿Qué hora es del día? Nos perdemos. Imagínense lo que es un adulto mayor ya estar 1 mes, 2 meses en casa sin hacer ninguna actividad. Se empieza a afectar toda esa rutina que nos mantenía nuestro cerebro activo. Y claro, empieza a haber un deterioro en nuestras capacidades, incluso empieza a haber un deterioro en las actividades de vida diaria, porque ya no hago nada más que en muchos casos que quizás ver la televisión, a duras penas quizás saldrá a dar una vuelta y ya todas las actividades para las que estaba poniendo todas sus habilidades cognitivas ya no las está utilizando. Y lo que no se utiliza, se pierde, ¿verdad? Entonces, claro, si bien la jubilación es el espacio de tiempo en el que dicen, sí, no, es que ya he trabajado toda la vida, es muy importante considerar que deberíamos cambiarlos por otro tipo de actividades. Por actividades que nos generen más satisfacción, por ejemplo. Incluso, ¿por qué no estudiar otra carrera? ¿Quién dice que no? Siempre se puede aprender. Siempre estamos en la capacidad de aprender. Y si se dan cuenta, en muchos de los casos, claro, incluso ha ido cambiando esta figura de adulto mayor. Recuerden que el adulto mayor, cuando hablamos de adulto mayor, pensemos en un adulto mayor, se nos viene a la cabeza quizás nuestro abuelito, ¿verdad? O quizás se nos viene una persona que incluso está muy deteriorada. Pero actualmente las personas que ya cumplen el criterio de adulto mayor, que tienen 65 años, son personas muy activas. Son personas que realizan actividades en el día a día y que no tienen por qué dejarlas. Tenemos que cambiar nuestra actitud ante el envejecimiento. Y cambiar esa actitud del envejecimiento no es solamente de cara al adulto mayor, sino también de cara a nosotros mismos, a nuestra familia. El envejecimiento activo nos ayuda a que esos riesgos que se puede tener de un envejecimiento patológico se vayan disminuyendo y vaya aumentando esa calidad de vida de la que les hablaba. Pero eso es una labor de todos y de uno mismo. Es muy importante que se consideren también aquellas entidades de salud o de servicios sociales, porque muchas de las veces cuando no se tiene el envejecimiento activo es lo que nos contaba Tamara, empieza a crecer el gasto de los servicios sociales, del seguro, ¿verdad? Entonces implica lo que por lo general la gente piensa del adulto mayor, que es una carga. Y el adulto mayor no se debe considerar como una carga. Es alguien que ha tenido un desarrollo por muchos años, que tiene una historia que contar, que si bien ha tenido aciertos, ha tenido también errores. Y lo importante es que ha aprendido de esos errores. A veces es muy complejo encontrarse con casos de adultos mayores en los cuales se encuentran completamente solos y que son dependientes. Y claro, siempre, no solamente que la sociedad los va a considerar una carga, sino que ellos mismos se consideran una carga para la sociedad.
Y eso es lo que no puede llegar a pasar. Como sociedad somos responsables de todas las personas que la conforman, desde los niños hasta los adultos mayores. A veces ponemos mucha atención al desarrollo de los niños, y porque son el futuro y porque son todo en lo que tenemos que invertir. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Porque eventualmente nosotros seremos los adultos mayores. Entonces, esas son cosas que deberíamos ir pensando, que deberíamos ir cambiando esa actitud que tenemos ante el envejecimiento, ir pensando en que nosotros vamos a envejecer y que lo podríamos hacer de una mejor manera. Tamara ya nos había dicho que sí, que se puede hacer algunas actividades para ir mejorando. Es cierto, y de hecho nosotros tenemos una capacidad mental y física que todos los días deberíamos tratar de poner a prueba. No nos deberíamos quedar ahí con lo que ya tenemos. Porque de verdad, cuando ustedes trabajan en ello, están trabajando para futuro. Y para tener una mejor calidad de vida y para ser independientes la mayor cantidad de tiempo. Y como familia debemos tratarlo. Y debemos educar a nuestros hijos para que también vayan creciendo con esa idea de que el envejecimiento no es lo peor que les puede pasar, sino que es otra etapa de la vida que deben disfrutar y que deben tener una buena calidad de vida. Cuando hablamos de la familia, actualmente hemos estado pasando a una transición en cómo están conformadas las familias. Las familias antes, si recordamos, ¿qué era lo que pasaba? Había muchos hijos. De hecho, en muchos casos nuestros padres tienen muchos hermanos. Pero ya ahora nosotros quizás ya no somos tantos hermanos. Y la familia se va disminuyendo. ¿Y en qué radica eso con los adultos mayores? Que en este caso, en muchos casos, el adulto mayor se encuentra en una etapa en la que vive también con sus nietos y hasta bisnietos. Entonces, si ven la imagen, por lo general, a la izquierda de ustedes está la familia tradicional, en la cual se tenía muchos hijos, muchos nietos, y en ese transcurso de tiempo ya el adulto mayor o los abuelitos pues iban falleciendo y ya no llegaban a conocer al resto de generaciones. Pero ahora ya no pasa así, ya no pasa tanto así, porque realmente el adulto mayor incluso llega a ver hasta sus bisnietos. Pero es porque ya la cantidad de gente que hay ya es menor y se convierte en una familia verticalizada. ¿Sí? Entonces, que crece en generaciones, pero no crece en cantidad. Y esto lleva a un cambio incluso de los roles del adulto mayor. En muchos de los casos, ¿qué es lo que pasa? Que el adulto mayor se convierte o coexiste dentro de un mismo espacio que sus nietos y es cuidador de sus nietos. Y esto hasta cierto punto no está mal. Está bien que se comparta esos espacios. Es muy importante que se compartan los espacios intergeneracionales. Pero claro, también tenemos la otra cara en la que los padres básicamente se encargan de la crianza de sus nietos. O que los abuelitos se encargan de la crianza de sus nietos. Entonces, claro, ahí suele pasar algo que nos decía Tamara, empiezan las disputas, porque incluso es, bueno, yo te dejo a mis hijos, tú los vas a ver, tú los vas a cuidar, van a estar en tu casa todo X, Y tiempo, pero sin embargo tú no puedes poner reglas, ni puedes poner normas, sino que las normas son mías. Entonces empieza a haber disputas, empieza a haber conflictos. Entonces, si vivimos ya en una situación en la que los abuelos, padres y nietos coexisten en un mismo espacio y tienen roles similares, es importante la comunicación, saber exactamente qué idioma estamos hablando todos, porque necesariamente es una familia que está creciendo y se está desarrollando junta. Y todos son partes de ese crecimiento. Algo que es muy importante considerar es que este fenómeno también se da porque
hay un mayor índice de longevidad, los abuelos viven más tiempo y hay menos cantidad de gente, ¿verdad? Y esto implica que si es que estas generaciones están viviendo al mismo tiempo y son menos extensas, implica que tienen más relación, hay más dinámica. Y eso es lo que hay que rescatar. Hay que rescatar esa dinámica para que no se convierta en un conflicto. Y como les digo, es importante hablar todos y comunicarse bien desde el más pequeño hasta el más adulto mayor. Tener claro cuáles son nuestros roles, establecer cómo debemos llevar la dinámica y cómo debemos comunicarnos. Algo que también ha ido cambiando es cómo está estructurada la parte conyugal, el matrimonio. Hay muchos casos actualmente en que los adultos mayores pues deciden en que no quieren vivir con sus hijos, que de hecho quieren vivir los dos solos aparte y que sus hijos pues hagan su vida aparte. Y está también bien, es muy importante que el adulto mayor sea capaz de tomar sus propias decisiones. Es muy importante eso, porque también necesita recuperar su espacio, recuperar esa toma de decisiones que no lo hace una persona inútil o que no hace que otra persona esté tomando decisiones por él. Y lo que deciden es irse a vivir, incluso en muchos casos cuando ya uno de los adultos mayores ha fallecido, el uno es viudo, muchos de los casos deciden vivir solos, que no quieren vivir con sus hijos, porque necesitan esa independencia. No quieren estar dependiendo de sus hijos. Muchas de las veces los hijos quizás no lo comprendemos, pero es un espacio muy importante en que el adulto mayor se siente realizado y desarrollado porque es independiente, porque no necesita de otra persona para vivir. Ya lo habíamos hablado, uno no se siente cómodo cuando es dependiente de otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que en muchos casos en el matrimonio resulta que uno de los dos pues tiene una enfermedad crónica o tiene algún tipo de dependencia y el otro se vuelve un cuidador de su cónyuge. Y estos también son papeles que se van dando dentro de nuestra sociedad y que no son fáciles de llevar. Porque también el adulto mayor trata de dar todo de sí para cuidar a esa persona dependiente. Y quizás no tiene las habilidades o quizás no tiene toda la fuerza necesaria para cuidarla. Y es importante que la familia, aunque no esté de lleno ahí, quizás esté pendiente de ellos, pero que sí colabore de alguna manera. Porque cuidar a un adulto mayor dependiente es muy complicado. Requiere de muchas habilidades para poder tener a ese adulto mayor con la mejor calidad de vida posible. Algo que también se puede presentar es una sensación de soledad emergente en estos casos, sobre todo cuando uno de los adultos mayores ya es viudo, porque tienden a aislarse socialmente, tienden a no querer salir, a no querer relacionarse con otras personas e incluso a aislarse de su propia familia. Y es importante tratar de incluirlo, tratar de seguir haciendo actividades con él. Siempre es importante que los adultos mayores se incluyan en las actividades de la familia, aunque sea por un momento, pero siempre tener ese espacio. Es muy importante. Algo que les quería señalar es la siguiente, sí. Es la participación intergeneracional. ¿Qué es lo que dicen los adultos mayores? ¿Qué es lo que pasa con los adultos mayores y los jóvenes? ¿Cómo se ven beneficiados de esta interacción? Porque no solamente es el adulto mayor el que se ve beneficiado de esta interacción intergeneracional, el de estar coexistiendo con más personas, sino que también tiene que ver mucho con cómo los chicos, por ejemplo, generan esa autoestima hacia sí mismos. ¿Por qué generan autoestima? ¿Por qué creen que pueden generar autoestima? Principalmente porque los adultos mayores que coexisten con ellos, que son sus abuelitos, me van a decir que no, que sus abuelitos nunca les subieron el autoestima. ¿Verdad que sí? Siempre, porque los abuelitos nunca les juzgaban. Nunca juzgaban
sus maldades o sus travesuras. En muchos de los casos les ayudaba. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de complicidades generan un vínculo, además de ser muy bonito, generan un vínculo muy estrecho y hace que los jóvenes tengan una mejor conciencia y una mejor actitud hacia el envejecimiento. El tener esos espacios ayuda a que haya más cohesión entre las comunidades, entre toda la familia. El hecho de que un joven cuente que yo me llevo, o sea, que él diga me llevo muy bien con mis abuelitos porque no solamente los quiero mucho, sino que son un ejemplo, etcétera, y que esto lo cuente a sus amigos, que eso cuente dentro de sus espacios en los que está con otros jóvenes, créanme que va generando cambios también en los jóvenes. Y son muy importantes. Y por otro lado, los adultos mayores se sienten incluidos. Siente que son parte de algo y que se los necesita. En muchos de los casos en los que he tenido oportunidad de trabajar, muchos de los adultos mayores se quejan de que son inútiles y de que se sienten inútiles, que se sienten una carga. Y esto, créanme que es realmente lamentable, porque no lo debería ser así, al menos no se deberían sentir así. Y eso es parte de nosotros, es parte de nuestra sociedad, en cómo nosotros cambiamos esa actitud ante el envejecimiento. ¿Y qué podemos hacer ante ello? Sobre todo cuando estamos en la familia, es tratar de que el adulto mayor participe. Yo entiendo que en muchos de los casos queremos tratar a nuestro adulto mayor como si fuera una figurita de cristal. Por Dios, no lo vean, no lo toquen, no le digan nada porque capaz se rompe. No lo vean de esa manera. Tampoco es la idea. Es cierto que debemos cuidar a nuestros adultos mayores, pero tampoco es la idea que dependan tanto de nosotros. Debemos darles ese espacio en los cuales ellos puedan tomar decisiones. Que si van a la consulta médica, también sean partícipes de qué es lo que les pasa. No es decir, no, que el abuelito no se entere que está con la presión alta. Pero sí es él el que está con la presión alta. Es él el que está sufriendo los síntomas. Aunque ustedes no lo digan, el abuelito lo siente, sabe que está mal. Es preferible decirle, mire, usted está con la presión alta y esto es lo que vamos a hacer. Porque eso va a bajar la ansiedad. Porque ya va a saber que se va a hacer algo al respecto y le da un nombre a lo que tiene. Y eso permite que incluso los adultos mayores acepten de mejor manera los tratamientos, cuando a ellos se los incluye dentro de ese diagnóstico, de la toma de decisiones, de decirles qué es lo que puede pasar. Entonces, no los releguemos, no los hagamos nosotros inútiles, cuando no lo son. Los adultos mayores, mientras tengan la capacidad, hay que dejarles interactuar y dejarles tener esa opción de tomar decisiones. Quizás por cuidarlos mucho les estamos haciendo un daño. Entonces tratemos siempre de trabajar con ellos, siempre de incluirlos dentro de la familia, incluso en la toma de decisiones de familia. Tomar en cuenta esas opiniones. Comentarles, si ya tenemos una familia en la cual coexisten varias generaciones, es importante considerar esa opinión. La última diapositiva y ya me despido. Algo que lo quería tomar como conclusiones es esto. Ser mayor no significa lo mismo que ser inútil. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Las personas mayores quieren seguir siendo y sintiéndose útiles. No quieren ser relegados, quieren ser autónomos por la mayor parte de tiempo posible, como nos gustaría hacerlo nosotros. Exactamente igual. No nos gustaría ser dependientes, ¿verdad? Y esto no se relaciona directamente con su condición de vida o salud, sino que también se traslada mucho a lo que son la parte social. Se quieren sentir útiles socialmente, se quieren sentir realizados en tareas en las cuales se los involucre y que permanezcan por mayor tiempo involucrados.
Y finalmente, algo que considero que es muy importante es que toda etapa vital es buena para aprender y enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, la brillante participación. Agradeciendo por la brillante participación de la doctora Aracú Cisneros Vidal, damos paso a la tercera y última exposición con el tema Cuidados paliativos en el adulto mayor. Para ello, la doctora Viviana Dávalos Batallas, quien es misionera idente, doctora en medicina y cirugía, ha participado en proyectos institucionales vinculados a la atención de cuidados paliativos en enfermos terminales. Es actualmente directora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica Particular de Loja y responsable de la sección departamental Sociohumanística, Salud Pública y Gestión Pública. Es autora de libros y artículos relacionados con cuidados paliativos. Ella nos expondrá en este momento cuidados paliativos en el adulto mayor. Muchas gracias, doctora Viviana. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya se ha dicho bastante sobre el adulto mayor, simplemente recordar que el mundo está viviendo una serie de cambios demográficos muy importantes y uno de ellos, como también nos han mencionado ya, como nos decía Tamara, es el aumento de la esperanza de vida. En el Ecuador, en el año 1990, la esperanza de vida era de 68 años, en el 2011 de 76 años, y se espera que para el 2050 el 22% de la población sea mayor a 60 años. Incluso para el 2100 se prevé que la población sea 7 veces mayor a lo que es ahora, o sea, la esperanza de vida de la población. También Tamara nos hablaba sobre las enfermedades que padecen estos pacientes. De acuerdo a los reportes del Instituto de Estadísticas y Censos del INEC del 2015, las principales causas de defunción son neoplasias, son cáncer, seguida de enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, de enfermedades de vías respiratorias, VIH, demencia como el Alzheimer. En total, en el 2015 se recoge por estas causas una cantidad de 22.779 muertes. Es decir, habrían 22.779 adultos mayores enfermos que podían beneficiarse de cuidados paliativos, que es lo que les voy a hablar ahora y luego ya me referiré a ellos más claramente. Si es que a este número de pacientes le sumamos más o menos 2 cuidadores, 2 personas que se hacen cargo de ellos, podríamos decir que hay aproximadamente 45.600 personas que se beneficiarían de atención paliativa. En el mundo, como vemos aquí, casi 58 millones de personas mueren cada año. En los países en desarrollo, 45 millones de personas mueren cada año y 13 millones en países desarrollados. Es decir, que se estima que cerca del 60% de estos pacientes, es decir, 35 millones de pacientes, padecerían una enfermedad crónica avanzada que se beneficiaría de cuidados paliativos. Hemos nombrado varias veces esto de cuidados paliativos y vamos a decir qué significa cuidados paliativos. Esta es una especialidad interdisciplinar, es decir, puede estar formada por son varios profesionales los que conforman el equipo de cuidados paliativos. Médico, enfermera sería un equipo básico de cuidados paliativos, pero se pueden sumar otros profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapistas, varias especialidades médicas, capellanes o personas que tengan un apoyo espiritual, cuya finalidad es prevenir y aliviar el sufrimiento, tanto del paciente como de su familia. Esto se logra mejorando la calidad de vida más allá de la enfermedad de la etapa en la que se encuentre la enfermedad.
¿Eso qué quiere decir? Existen muchos estudios actualmente que dice que los cuidados paliativos deberían intervenir al inicio de la enfermedad, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, de tal manera que este equipo, que les he dicho, pueda acompañar durante toda la evolución de la enfermedad al paciente hasta el momento de la muerte y luego continuar apoyando a la familia de este paciente, de esta persona fallecida, en el proceso de duelo. Ahora nos vamos a centrar, yo me voy a centrar más bien en la atención de los pacientes con estas patologías crónicas en una etapa avanzada, progresiva, que no son susceptibles de curación y corresponden a la terminalidad. Los cuidados paliativos trabajan con estos pacientes con enfermedad avanzada y lo que van a ejercer es un cuidado avanzado, porque son pacientes que van a tener, como también nos decía Tamara, síntomas muy variados, pero síntomas también avanzados, de difícil tratamiento, un dolor que no cede, pacientes con náuseas, pacientes con vómitos, pacientes que tengan situaciones complejas, como también nos decían, insuficiencias respiratorias severas, insuficiencias cardíacas, insuficiencias hepáticas, demencias, trastornos musculoesqueléticos, con parálisis, que tengan dificultades para movimiento. Es decir, son pacientes que notan que se les va la vida, que se les está acortando su vida y que necesitan apoyo. Ahí es cuando viene a participar el equipo de cuidados paliativos. Y principalmente, yo lo que quería referirme ahora es al apoyo que este equipo puede dar al cuidador, porque es la familia de este paciente es un pilar fundamental en el cuidado de la persona enferma. Voy a decir ahora unos breves conceptos sobre lo que significa la terminalidad, es decir, tenemos un familiar que está atravesando una enfermedad, como había dicho, crónica, avanzada, siguiente, que sea progresiva, que no tenga posibilidad de curación, que no tenga una respuesta adecuada al tratamiento específico, cuyo pronóstico de vida sea limitado, y también todo esto ejercerá un impacto emocional en el paciente, en la familia, también en el equipo terapéutico. Y los síntomas de estos pacientes son muy intensos, son multifactoriales y son cambiantes. Los cuidados paliativos lo que pretenden es lograr la mejor calidad de vida al paciente y también a la familia de este paciente. Una de las formas como se pretende dar esta ayuda es mejorando la comunicación, mejorando la información para el familiar a través de, empezando por prepararle, por ejemplo, para recibir ese diagnóstico. Se preguntará qué es lo que sabe el paciente, qué es el familiar del paciente, qué intuye acerca de la enfermedad, y también qué quiere saber en ese momento. Los ritmos de cada persona, tanto del paciente como ahora que me refiero principalmente al familiar, son distintos. Hay unos que querrán, dígame ahora la verdad, yo quiero que me hable claramente, y otros en cambio que irán más despacio. Entonces esta comunicación entre el equipo de cuidados paliativos y el familiar tiene que ser muy estrecha para ir intuyendo, ir poco a poco dándonos cuenta de qué es lo que quiere saber el familiar. Vamos a establecer una situación de confianza tal
que favorezca que el familiar de este paciente en estado terminal nos cuente sus preocupaciones, nos diga cuáles son sus dudas, que se sienta arropado, que se sienta con una total confianza para poder referir sus miedos, sus temores. Hay muchos familiares que, si es que el paciente tiene cáncer, piensan que yo también voy a tener cáncer, por ejemplo. O el paciente tiene una demencia y el familiar ya se empieza a olvidar de alguna cosa y me está también afectando a mí la demencia. Esto crea una situación bastante tensa, temerosa en los familiares, y es bueno que haya la confianza, que haya la presencia del equipo de cuidados paliativos para poder solventar esos momentos. También, por supuesto, el equipo de cuidados paliativos comunicará a los familiares y al cuidador principal de ese enfermo ciertas estrategias prácticas de cuidado, como son, por ejemplo, cambios de movimiento para evitar que el paciente se escare, cosa que sucede frecuentemente en pacientes que están encamados por mucho tiempo, o también cómo administrar una medicación, cómo ayudarle para su aseo personal, cuidados afectivos, la necesidad de que la familia que está junto a ese paciente le manifieste su preocupación, le manifieste su amor, que le diga, ¿no? Que puede ser de una manera verbal o también con una comunicación no verbal, que le quiere, que le importa, que es alguien importante en su vida. Eso es clave para el paciente. ¿No? ¿Cómo ayudar al familiar en la terminalidad? Hemos dicho ya a través de una información adecuada, a través de una comunicación también propicia con este equipo de cuidados paliativos, ofrecerles seguridad. ¿Cómo vamos a ofrecer seguridad? Pues lo primero es, si es que es un equipo profesional que desempeña bien su actividad profesional con un adecuado tratamiento de síntomas. Si es que el paciente tiene dolor, pues este equipo estará preparado como para administrar la medicación necesaria, las dosis necesarias, también para ayudarle al familiar a que venza el miedo a administrarle a su paciente ciertos medicamentos, como por ejemplo los derivados de la morfina. Ocurre muchas veces que son dolores que no ceden, ¿no? Y se medica al paciente morfina o un derivado opioide. Y los familiares, ese momento, bueno, me está dando morfina, se va a morir mi paciente, o sea, ya es lo último, mi familiar, es lo último que puede pasar. Bueno, para eso está el equipo de cuidados paliativos, para conversar, para comunicarle, para decirle que no es lo último, que al contrario, que el interés es que no tenga dolor, que su calidad de vida mejore. Así también nosotros ofrecemos, una vez que está controlado el síntoma, ofrecemos seguridad al paciente. Seguridad en el sentido de que se sienta también apoyado por cualquier situación que tenga, por ejemplo, advertirle a la familia que puede haber alguna complicación, como por ejemplo una hemorragia, y que sepa qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en primer lugar, que sepa que puede llamarle cualquier hora del día a este equipo de cuidados paliativos, que está siempre ahí presto para apoyar, para estar con él. O también, si es que se plantea una situación de urgencia, qué es lo que tiene que hacer. Parte de esa comunicación, de esa información, de esa asesoría, de ese apoyo del equipo de cuidados paliativos es ayudar en esa toma de decisiones. Hay muchos estudios que revelan que se han disminuido mucho el traslado de pacientes en una etapa terminal a hospitales, gracias a la presencia del equipo de cuidados paliativos. Existe algún momento de crisis, por ejemplo, que la familia
percibe que el paciente no está respirando bien, por ejemplo. Entonces, lo más normal es que la familia en ese momento diga, no, tengo que llevarle a mi familiar a urgencias porque se va a morir ahogado. Llega a urgencias y ¿qué es lo que pasa? Los médicos que están de turno no conocen de la enfermedad de este paciente, no conocen su historia clínica, no saben que tiene una enfermedad terminal, procederán enseguida a pincharle, a sacarle exámenes, a ponerle sondas, a agredir, entre comillas, a este familiar para que termine luego, como es una etapa avanzada de la enfermedad, en cuidados intensivos. Cuando podía haberse quedado en la casa, llamábamos al equipo de cuidados paliativos y él estaba ahí, le ayudaba a controlar esa situación, o si es que hacía falta, le llevaba, pero con un conocimiento de la historia para no agredir al paciente, para no llenarle de pinchazos, causarle más dolor, causar más gastos también. Son situaciones en las que económicamente tampoco está esa familia de la mejor forma, porque se gasta muchísimo en esas etapas. Entonces, el equipo de cuidados paliativos va a hacer el apoyo para que esto no ocurra, para evitar que llegar a estas situaciones de crisis. Es decir, va a haber un apoyo tanto físico como emocional y también espiritual. Por ejemplo, en otra forma de apoyar en toma de decisiones, bueno, ¿qué hacer si es que un paciente en una etapa terminal deja de respirar? Es decir, se ocurre un paro cardiorrespiratorio, lo mismo. O sea, mi paciente no respira, le llevo a emergencias. Pues son situaciones que se hablan antes con el equipo de cuidados paliativos y se toman las decisiones de qué es lo que hacer. Obviamente, el primero en decidir es el mismo paciente, pero tiene que conocer la familia qué es lo que el paciente quiere en ese momento para poder actuar. Toda esta, prestar a que se toman estas decisiones, apoyar incluso en hacer pensar que pueden llegar a estos momentos al paciente y a la familia. Ahí apoyará el equipo de cuidados paliativos. Bueno, otra forma de apoyar claramente es para la administración de fármacos. Los pacientes en etapas avanzadas de una enfermedad, la mayoría toman muchísima medicación, tienen una polifarmacia grande. Entonces, el equipo de cuidados paliativos va a tratar de reducir al máximo esta polifarmacia. Va a dar preferencia a fármacos que se administren por vía oral si es que el paciente puede ingerir, o de lo contrario se administrarán a través de otras vías alternativas como es la vía subcutánea, y en ese caso se enseñará al familiar a cuidar de esa vía subcutánea, a no tener miedo a administrarle una medicación, sino hacerlo de la mejor manera, que es con todo el cariño que le inspira a su familiar. Terminar con mitos, como les decía, el temor de la morfina, informarle que va a haber cambios de tratamiento si es que hace falta, comunicar efectos colaterales de la medicación, como por ejemplo, si es que administra morfina, que le puede darle picazón o que puede tener otros efectos secundarios, que si es que náusea, por ejemplo, o retención urinaria, que si es que el equipo de cuidados paliativos le advierte al familiar, le advierte al paciente que va a ocurrir, no se preocupará más allá de lo que ya está, y al contrario, lo que servirá es para afianzar más esa confianza en el equipo y en la interacción conjunta. La siguiente. Como les decía, algo fundamental dentro del apoyo que puede dar el equipo de cuidados paliativos al cuidador, a la familia, es promover el autocuidado de este cuidador.
creo que ya se había mencionado, en la mayoría de familias el cónyuge es el que se encarga del cuidado del familiar. La mayoría de veces también está reportado que son el cónyuge, la esposa, la que cuida de su esposo en su mayoría de veces, o de lo contrario, un hijo que también culturalmente quien hace son las hijas mujeres, este papel de cuidador. Pues trataremos con el equipo de cuidados paliativos de que este cuidador se preocupe de él mismo también, de que no pierda, por ejemplo, totalmente su vida social. Es importante que, si bien disminuirá su vida social, si es que la ha tenido intensa, pero también siga teniendo un vínculo con sus amigos, que no los pierda, que si es que hay algo que necesite, que sea capaz de pedir ayuda, tanto a sus familiares, a los vecinos, a amigos, que no se sienta con la carga, con la culpa, con la responsabilidad de hacerlo todo él, ¿no? Que haya la confianza necesaria para recurrir, obviamente, al equipo de cuidados paliativos. Son momentos estos en los que también se presta mucho para la reflexión, y qué mejor que favorecer una reflexión en familia, ¿no? Reflexión en el sentido bueno, hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué le pasa esto a mi padre? ¿Por qué le sucede esto a mi familia? Pues esto, con una guía adecuada, con una guía espiritual, en este caso adecuada, ayudarnos a encontrar cuál es el sentido de ese sufrimiento, cómo trascender ese dolor para hacer algo que lo tenemos que sufrir, pero que tenga un significado, ¿no? Y algo también muy importante que los familiares o los cuidadores no deben perder es el buen humor. Así. Bueno, esto termino con el triángulo terapéutico del que les he dicho, en el que el eje es el paciente. El equipo de cuidados paliativos pone el centro de su accionar en el paciente, pero interactúa directamente con la familia, apoyándole de las distintas maneras, como les he dicho, de tal manera de que se constituya una unidad básica, o sea, una unidad total entre ellos. Esto va a favorecer, va a contrarrestar la soledad tanto del paciente como del cuidador. El cuidador va a estar siempre apoyado por este equipo de cuidados paliativos. La atención va a ser mejor, la calidad de vida de este paciente va a ser mejor y obviamente el sufrimiento de esta familia disminuirá. No termina aquí con la muerte del familiar, el apoyo del equipo de cuidados paliativos, sino que se prolonga hacia el duelo para hacerle algo mucho más llevadero, mucho más normal, porque si hay algo seguro que tenemos todos es que algún día nos iremos. Pero para tomar eso con toda la normalidad y con toda la trascendencia y con todo el amor que espera nuestro paciente, nuestro familiar, de nosotros como cuidadores. Muchas gracias. Yo les invito ahora a hacer todas las preguntas que quieran, porque además tenemos aquí el honor de contar con la doctora Patricia Bonilla, que ya le va a presentar Miuri ahora, que es una especialista en cuidados paliativos. Agradeciendo también la brillante participación de la doctora Viviana. En este momento, antes de abrir el ciclo de preguntas, quisiera presentar a la doctora Patricia Bonilla, quien es médico cirujano, anestesiólogo, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella ha realizado estudios en gestión de gerencia en cuidados paliativos, realizada en Extremadura, España, actual docente de la titulación de medicina de esta universidad,
realizó el diseño e implementación del programa de la especialización de cuidados paliativos en el país de Venezuela, coordinó allí también el subprograma nacional de cuidados paliativos en la Dirección de Oncología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, expresidenta y fundadora de la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa, expresidenta también, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo, actual miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, autora y coautora de artículos en revistas y libros nacionales e internacionales. Como ven, tenemos una riquísima experiencia entre nuestras 4 conferencistas. Voy a explicar en este momento también la metodología de las preguntas. Al estar conectados con todos los centros a nivel nacional y a través de videoconferencias Canal 1 con varios países, vamos a tener un orden en las preguntas. Antes de ello, quisiera simplemente permitirme agradecer a nuestras expositoras por el enriquecimiento en compartir cada uno de sus conocimientos, ya que han aportado con claves importantes y fundamentales en el ámbito del cuidado y la repercusión de estos cuidados a través de la familia y la sociedad con el adulto mayor, así como también nos han dado los atributos para poder valorar y rescatar la herencia y la sabiduría que el adulto mayor otorga a la familia y a la sociedad. Han integrado un recorrido desde los datos estadísticos de la situación actual de los índices de envejecimiento, sus características físicas, así también con varias estrategias de cuidado del adulto mayor, que son pautas interesantes sin duda que nos van a permitir entender y valorar esta etapa de la vida. Otro aspecto importante es la prevención del envejecimiento patológico a través de esa actitud positiva en un envejecimiento activo, partiendo a nivel personal, familiar y social. Finalmente, los cuidados paliativos y cómo ayudar a la familia desde la terminalidad es fundamental para sobrellevar de la mejor manera este trance. Ha aportado que a partir incluso de la ausencia de ese paciente, cómo se acompaña en el proceso del duelo. Creo que es un aspecto importantísimo que los equipos de cuidado paliativo otorgan a los familiares y a la sociedad en general. Todas ellas han coincidido en la riqueza del adulto mayor y la presencia de ellos en nuestra familia y sociedad nos enriquece sin duda a cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio al ciclo de preguntas, para lo cual a través de WhatsApp hemos podido recolectar. Pido disculpas por no poder abordar cada una de las interrogantes y haber seleccionado algunas en orden al tiempo. Voy a dar inicio con la doctora Tamara. Desde Guayaquil nos preguntan cómo apoyar o generar en el adulto mayor la interdependencia de su familia para que no sufra depresión por la ausencia de la familia al momento de estos estar en el desarrollo de sus labores diarias. Apoyar o generar en el adulto mayor la interdependencia de su familia para que no sufra depresión. La dependencia, creo que es más bien, la dependencia de su familia para que no sufra depresión por la ausencia de esta al momento de estar desarrollando sus labores diarias. Habíamos hablado al inicio, primeramente creo que se debe de propiciar desde edades tempranas adquirir hábitos y estilos de vida saludables que nos proporcionen llegar a la edad de adultos mayores, en una mejor forma, en un mejor estado físico y por ende de salud, ¿verdad? Lo otro, una vez que ya somos adultos mayores o tenemos al adulto mayor en el medio familiar, respetar o propiciar también que éste mantenga su autonomía. Eso es fundamental. Muchas veces en el seno familiar, incluso en las instituciones, tanto que brindan cuidado a los adultos mayores, comenzamos a tratarlos como si fueran niños, ¿verdad? Y nos hacemos de cuenta, ya son niños. Pues no, los adultos mayores siguen siendo adultos, siguen con toda
con toda la capacidad para tomar decisiones, para continuar con su autonomía, y en el caso de que por alguna situación ya de salud o propiamente de la edad tengan algún grado de dependencia, tanto para las actividades básicas de la vida diaria como las actividades instrumentales de la vida diaria, bueno, pues la familia puede ir preparando a este adulto mayor. ¿Cómo decirles? Irlos preparando, bueno, si está en todo, con todo su estado cognitivo, si tiene, está clara de la mente, pues se puede ir conversando con ellos. Decirle que es fundamental que también la familia continúe con sus actividades normales, porque es de la única manera también que le van a propiciar también la parte económica y material para que pueda continuar funcionando la familia, ¿no? Y también pues puede ayudarse de algún cuidador, que muchas veces otro familiar, o puede ser una de las instituciones que ya conocemos que existen en los territorios y que pueden también ayudar a propiciar cuidados al adulto mayor. Es un poco difícil, ¿no? Que después que el adulto mayor tiene algún grado de dependencia, pues cómo logramos separarlo un poco cuando la familia está ausente. Pero nada, primero tenemos que ayudarnos. Viviana hablaba de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no son solamente para aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad como un cáncer, ¿no? Alguna enfermedad maligna. También es para los pacientes con enfermedades crónicas. Se le brinda muchos cuidados paliativos a los adultos mayores. Podemos, por ejemplo, integrarlo a los clubes de los adultos mayores en los centros que existen en los centros de salud, o en algunas instituciones que tiene el Ministerio de Inclusión Económica en los territorios, y de esa manera pues podemos ir paliando la ausencia de la familia. Creo que, no sé si estará, si con esto respondo a la pregunta que me hacen, pero ya les digo, yo creo que básicamente lo que tenemos que prevenir, llegar al envejecimiento patológico o al envejecimiento promedio, y más bien lograr un envejecimiento saludable, como ya se había mencionado, y de esa manera pues que nuestros adultos mayores tengan la menor cantidad de dependencia posible, tanto en las actividades instrumentales como en las actividades básicas. Eso fundamentalmente. Muchas gracias, doctora Tamara. La siguiente pregunta es desde Quito para la doctora Cisneros. En cuanto a los roles de la familia, se ha dicho que se recomienda que sean los padres quienes lleven la autoridad que les compete hacia los hijos, así estén viviendo con los abuelos. ¿Cómo hacerlo sin que se sientan ofendidos los abuelos? Bueno, muchas gracias. Principalmente considero que una palabra clave es la comunicación, y llegar a acuerdos fijos y sobre todo establecer dentro de esta dinámica, si es que bien vamos a ser los padres quienes estemos al cargo de la crianza de nuestros hijos, es importante dejar claro hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos con nuestros padres, sin deslegitimar cuál ha sido su forma de crianza. Recordemos que cada uno de los padres tiene su forma de crianza, pero es importante, si es que vamos a incluir a los abuelos dentro de la crianza de nuestros hijos, tomar en cuenta también acerca de sus opiniones. No de entrada decir, no, es que yo no quiero que tú me digas nada porque yo sabré cómo cuido a mis hijos y cómo crío a mis hijos. Siempre es importante dar ese espacio de diálogo, de llegar a acuerdos, de decir, bueno, tú puedes tener este punto de vista, pero sin embargo considero que mis hijos pueden hacer este tipo de actividades. Claro, hay veces en los que el tema de decir, no, es que entonces no te vas a quedar con mis hijos, o si no veo a qué otro lado los llevo. Claro, no es llegar al punto de tener un conflicto. Siempre es importante tratar de escuchar a todas las partes, y es importante establecer acuerdos.
Y si bien quizás hay puntos de vista diferentes o diversos, tratar siempre de llegar a acuerdos específicos sobre circunstancias específicas. Eso quizás es lo más recomendable y siempre, siempre, siempre tratar la comunicación antes de llegar al conflicto. Gracias, doctora Cisneros. Voy a dar la tercera pregunta. Puede ser tanto para la doctora Bonilla, que nos gustaría también aprovechar su presencia aquí. La pregunta ¿es conveniente hablar con el paciente o el familiar de este acerca de la muerte? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. En relación a la pregunta, pues siempre es importante abordar el tema. Lamentablemente, siendo algo tan natural y tan normal, es un tabú en nuestras vidas hablar de la muerte. No podemos hablar de la muerte justamente una semana antes de que sospechemos que puede ocurrir. Por eso es tan importante la presencia de cuidados paliativos desde el momento en que se hace el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque al saber que es una enfermedad que es crónica, que es progresiva y que definitivamente no tiene cura, nosotros tenemos que ir preparando tanto al paciente como a la familia de que en algún momento va a llegar esto. Esto puede ser tan rápido como en unos meses, como puede ser tan largos como muchos años. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos, por ejemplo, de pacientes con enfermedad de Alzheimer, que en este momento ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública por la gran magnitud que tiene. Entonces, podemos hablar de una enfermedad que dura 10 años, 11 años, 12 años, es una enfermedad muy crónica y que en algún momento de la vida va a ocurrir la muerte. Entonces es importante que se plantee esto tanto al paciente como a la familia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta tomar nuestras propias decisiones. A mí no me gusta que nadie me diga qué debo hacer. Pónganse ustedes en el papel de ese paciente que ustedes van a decidir por ellos. No, a mí no me gusta que nadie decida por mí, por lo cual cada quien tiene el derecho de tomar sus decisiones. Obviamente hay pacientes a quienes se les puede hablar abiertamente sobre estos temas, hay otros pacientes que no lo toleran y no lo manejan, y nosotros como especialistas en el área debemos reconocer qué paciente puede aceptar, manejar esta información y qué paciente no lo puede hacer, o cómo podemos prepararlo para que en un momento dado tome sus propias decisiones. Se refiere las propias decisiones, se refiere que algunas veces nosotros no queremos, tenemos una insuficiencia renal y puede ser que en algún momento hagamos un colapso y que ya no se requiera más uso de diálisis. Nosotros decidiremos no quiero más diálisis o sí la quiero. No quiero recibir más quimioterapia o sí lo quiero. No quiero ir a terapia intensiva o sí lo quiero. O quiero morir en mi casa o quiero morir en un hospital. Todo eso es factible y todo eso lo puede decidir el propio paciente. Obviamente tiene que haber una relación excelente entre lo que es la unidad de tratamiento, como decía la doctora Dávalo, el equipo, por supuesto el paciente, la familia y el equipo. Porque algunas veces el paciente quiere saber y la familia no quiere que le digamos, que es otro de nuestros grandes problemas, porque en general la cultura latinoamericana no permite hablar abiertamente sobre el tema de la muerte. Entonces es un tema difícil de abordar en muchas condiciones, porque la misma familia nos frena, pero tenemos que entender que el paciente sabe lo que le está ocurriendo. Cuando uno tiene una gripe, rápidamente, 3, 4, 5 días,
Se mejora, se siente bien, vuelve a caminar, vuelve a hacer sus actividades de vida diaria. Cuando uno tiene una enfermedad avanzada y progresiva y que está en la terminalidad, todos los días nos sentimos peor. Cada vez tenemos menos ánimo, menos fuerza, menos posibilidades de hablar, menos posibilidades de comer. Quiere decir que algo malo me está ocurriendo. Y el individuo que está a punto de morir, nuestro paciente, nuestro familiar, sabe que está en el momento de la terminalidad. Muchas veces nosotros no tenemos por qué decirle vas a morir, sino que él sabe y él mismo nos lo pregunta. Entonces, ¿por qué mentirle? ¿A nosotros nos gustaría que nos mintieran? No, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la principal respuesta. Muchas gracias, doctora Bonilla. Y la siguiente pregunta, también por la doctora Viviana. ¿Es ideal contar, desde Cuenca la pregunta, es ideal contar con un equipo de cuidados paliativos, pero ¿en dónde se encuentran estos grupos? ¿Algún medio para localizarlos? Sí, es ideal. Ahora, ¿dónde se encuentran? Y concretamente, si es que me dice, si la pregunta viene de Cuenca, tendría que decirle que aquí en el Ecuador es algo que está empezando. Es una especialidad que poco a poco se está viendo la necesidad, la importancia que tiene de fomentarse, de crear esos equipos, de formar, de capacitar a los tanto médicos como personal sanitario, como personal de apoyo, como hemos dicho, en esta especialidad. Podríamos decir que en el Ecuador existen todas las leyes necesarias para que se den. A nivel de la Constitución, desde el 2006 ya se reconocen a los cuidados paliativos. Luego el Sumac Causay ya hablaba también de cuidados paliativos, el MAIS también habla de cuidados paliativos. Es más, existe un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud por el cual todas las universidades tendrían que impartir cuidados paliativos en medicina, en enfermería principalmente, y en todas las áreas de salud. Hasta ahora, por ejemplo, en lo que concierne a formación, hasta ahora apenas hay 5 universidades privadas, todas, que de alguna manera dan, ya sea obligatoria o como cátedra opcional, cuidados paliativos. Todavía ninguna universidad pública lo ha hecho. Y me refiero a la formación porque es fundamental que ésta exista para poder primero estar capacitados, para poder generar el gusto en base al conocimiento de estos estudiantes, primero de las carreras sanitarias, para que luego elijan esta especialidad y nosotros podamos tener esos servicios. Me iniciaba refiriéndome a Cuenca. En Cuenca no hay ninguna universidad que imparte cuidados paliativos hasta ahora. Aprovecho la pregunta para motivar y para pedir que nos hagamos eco de la población de la necesidad y de pedir que se ejecute el acuerdo que ya está impartido, el acuerdo ministerial. En equipos de cuidados paliativos en Cuenca, como tal vez alguna atención en Solca. Aisladamente existen, por ejemplo, FUPEC, da atención en cuidados paliativos. Hay algún poco de formación de cuidados paliativos en la especialidad de medicina familiar, también en la Universidad de Cuenca, aunque más se ha centrado en la terminalidad y, como veíamos, debe empezar desde el diagnóstico de la enfermedad, no solamente para pacientes terminales. En Quito es donde más existe actividad en cuidados paliativos. Hay cuidados paliativos en el Eugenio Espejo, hay cuidados paliativos también ambulatorios, principalmente en la seguridad social. Hay algunas clínicas privadas, ya, por ejemplo, en Quito tenemos FECUPAL, que es un hospice, y bueno, es una fundación de cuidados paliativos, y ellos tienen el Hospice San Camilo, está la Clínica Guadalupe también. Es decir, hay aisladamente algunos servicios que todavía no
no van a cumplir con las demandas de la población. Es algo que grita, es una necesidad que debe satisfacerse o por lo menos iniciarse y debe reforzarse a través del Ministerio de Salud, a través del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctora Viviana. En este momento vamos a dar paso a una última pregunta de Quito y luego haremos aquí con el foro de Loja. Les pido que preparemos, va a haber 2 intervenciones acá en Loja. Luego daremos paso a una intervención desde Macas, desde alguien que desde su rol de paciente, un adulto mayor, quiere también intervenir con nosotros. La pregunta es para la doctora Viviana. En su experiencia, ¿considera que la fe es un elemento importante en estos momentos de la vida en enfermedades terminales? Yo prefiero no hablar desde mi experiencia, sino de lo que está escrito. Y sí, se ha visto, hay muchos estudios de espiritualidad en cuidados paliativos y se ve la importancia que ejercen. Los pacientes que tienen cualquier fe, que practican cualquier tipo de espiritualidad, no nos vamos a circunscribir a ninguna religión, tienen una manera diferente de soportar el dolor, tienen una manera diferente de significar su sufrimiento, y sí se ha visto que, por ejemplo, hay menos depresión en los pacientes que practican que tienen alguna creencia espiritual con respecto a aquellos que no la practican. Muchas gracias, doctora Viviana. Si tenemos tal vez en el auditorio alguna pregunta. Si no, damos en este momento paso, por favor, a Macas. Perdón, si tenemos una intervención. Un momentito, por favor. Bueno, dentro de los cuidados paliativos nos estamos refiriendo a prácticamente el adulto mayor. Pero dentro de estas enfermedades también aparecen, digamos, la juventud, la niñez, con cuidados de este tipo y que necesitan un apoyo. En muchos de los casos hay personas que no aceptan, digamos, el tipo de enfermedad y que un poco bloquean la ayuda. ¿Cómo se debe proceder frente a estas personas? Bueno, evidentemente los cuidados paliativos, en este momento estamos hablando del paciente adulto mayor porque es el tema, pero los cuidados paliativos abarcan todas las edades, incluyendo edades desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Hay un grupo de pacientes que pudiesen ser pacientes con enfermedades VIH, por ejemplo, VIH-Sida, que tal vez tienen un estigma social y muchas veces no se acercan a la atención de cuidados paliativos por el que dirán. Otro tema que está en este momento abordándose es el de las discapacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque el paciente con discapacidad intelectual, por supuesto, la idea es prevenir e incluirlo en todo lo que se pueda en el tema de educación y de inclusión social, pero precisamente por lo que ellos muchas veces no tienen la capacidad de expresar como el resto de las personas su sintomatología, se ha evidenciado que enfermedades como por ejemplo el cáncer, el diagnóstico se hace muy tardío porque ellos no saben expresar que tienen un dolor, que tienen un malestar. Entonces cuando ya se hace el diagnóstico es demasiado tarde. La otra población que está excluida y que también se están haciendo investigación en este momento es en las personas privadas de libertad, los presos. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos poco la parte humana del preso. El preso, bueno, asumimos que está preso porque hizo algo incorrecto.
Entonces, desde el punto de vista salud, son pacientes que pueden, o sea, son personas que pueden tener enfermedades graves y que pueden requerir también la atención de cuidados paliativos, y lamentablemente no hay cuidados paliativos en ninguna de nuestras cárceles a nivel latinoamericano. Donde más se está abordando este tema es en Europa. Y es algo que justamente la próxima semana nosotros tenemos el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos y es uno de los temas que estamos abordando. ¿Okay? Poblaciones, también las poblaciones indígenas, precisamente por no conocer todo lo que es su cultura, no la abordamos suficiente y puede también tener grandes necesidades que tampoco la estamos abordando adecuadamente. Entonces sí, hay muchas cosas que nos falta por hacer y que creo que es responsabilidad de todos, no solamente del equipo de cuidados paliativos, sino de toda la sociedad. Entender que en un momento dado todos tenemos necesidades y que todos podemos ayudarnos, porque es la misma comunidad, los mismos vecinos, si sabemos que al lado tenemos a alguien que está sufriendo, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos y ver cómo podemos ayudarlo, y si una de las ayudas es acudir a un grupo de cuidados paliativos, pues ya estamos ayudando como ser humano y como comunidad. Para la doctora Cisneros, por favor. Conscientes de que en la actualidad nos quejamos del tiempo y resulta muy difícil en el entorno familiar atender con calidad y calidez al adulto mayor. Yo le pregunto a usted, ¿cómo podríamos introducir el tema de conversación del adulto mayor y concienciación del adulto mayor en las conversaciones de los jóvenes? Esa es una excelente pregunta. Principalmente creo que nace un poco también de la sociedad, porque tendemos a dar mejor atención a los niños y a los jóvenes y les damos prioridad en todo. Entonces, claro, un poco van haciendo también desde la educación, desde cómo nosotros educamos a esos niños y a esos jóvenes. Y luego sí es tratar de hablar primero de todas las etapas de la vida. Con los niños y los jóvenes, decirles que no solamente están ellos, hay toda una población que también se la puede considerar y que tienen que estar conscientes de que forman parte de una sociedad. Todos formamos parte de la sociedad. Y si bien ellos son importantes porque se los considera como el futuro de nuestra sociedad, quienes van a seguir o continuar con nuestra cultura, con nuestra sociedad, es importante considerar y que tengan muy en cuenta de que también hay otras poblaciones, como son los adultos mayores, que se deben incluir. Hemos hecho un trabajo desde hace muchos años, primero con el tema de tratar de no discriminar a las personas por sexo, ¿verdad? Entonces, exactamente deberíamos hacer lo mismo con las personas por edad. No deberíamos discriminar a las personas ni por sexo, ni por edad, ni por ningún tipo de condición. Y eso es lo que se tiene que ir tratando a los niños, se tiene que ir educando. Siempre se debe educar, no solamente es el hecho de que tienes que tener respeto por tus mayores. Sí, tienes que tener respeto por tus mayores, pero tienes que tener respeto por todo el mundo, independientemente de si es que es mayor, menor, el que está junto a ti. Lo importante es eso, generar el respeto y siempre, siempre, siempre tratar de que las personas cuiden la dignidad de sus prójimos. Porque eso es muy importante. Entonces, debemos ir introduciendo en la educación desde la casa y desde las escuelas también. Darle la importancia a cada una de las poblaciones como la merece. Bueno, felicito por este foro. ¿Me está escuchando? ¿Los panelistas me escuchan? Sí, se les escucha. Muchas gracias, buenas noches. Les felicito por este foro que están realizando. Estimo que es en Loja, ¿no? Bueno, desde acá de Macas un saludo. Miren, quiero aportar con una experiencia muy personal, ya que soy un adulto mayor, estoy en los 66 años.
Y mi recomendación, pues ojalá alguien lo tome en cuenta. Es necesario pues que alguien habló ahí, dentro del proceso llegar a acuerdos entre familia, tratante y el paciente, antes de llegar a conflictos. Alguien señaló este punto muy importante. Yo sufrí hace unos 22 años un accidente. Me descuidé en mi salud y el problema se me ocurrió que se trastornó una artrosis muy crónica en mi cadera y estaba prácticamente ya en una situación de postrado, y fui llevado a los médicos. No tenía mucha confianza porque vi algunos resultados que no me animaron, pero fui llevado al médico y los médicos tratantes me dijeron que es una artrosis muy crónica, degenerativa, y que obligado necesitaba operación de ambas partes de mi cadera, ponerle prótesis. Consulté con el médico, con los dos médicos, y me preguntando cuántas personas están recuperadas. Soy persona del campo y necesito volver al campo. ¿Cuántas personas recuperadas se encuentran? A fin de yo confiar y sujetarme a esa cirugía. Pues me dijeron varias, no me dijeron cuáles, me dijeron varias, y me dijo que usted con unas terapias quedaría bien. Mi preocupación, mi curiosidad fue más allá. Dije al que tomaba las radiografías, por favor, ahora indíqueme cuáles son las personas que están caminando. Pues este amigo me dijo, son algunas, fulano, sutano, mengano. Acá en Macas es una población donde podemos concurrir, conocernos. Visité, fui curioso, visité a 4 de las 5 personas que habían tenido ya la cirugía, de las cuales no había mucha garantía en volver a una actividad normal de agricultura, de transporte, etcétera, ¿no? Entonces yo me quedé ahí y no volví a la casa de salud. Bien, a lo que voy es esto. En primer lugar, pues, el trato que se debe dar al paciente debe ser positivo, de mantenerle el ánimo lo más alto posible, a fin de que con la dolencia que vamos a veces, enseguida decaemos y muchos pacientes pierden o ponen toda la esperanza en su recuperación, en la recuperación que le va a hacer el médico, mas no en el ánimo tanto espiritual y anímico de la persona, en lo positivo que debe ser para ayudar a superar esas dolencias. Entonces yo veo lo principal que es esto, enfocarle al paciente a que tenga un nivel altísimo de fe en los resultados que puede haber después de una operación, porque yo he visto que primero le dicen está bastante decaído, es necesaria la operación, que haga esto, y a veces he recibido yo epítetos que no me ha gustado, que no se hace esto, no se hace esto otro, bueno, ahí nomás dije suficiente. Resultados: 4 años y medio que me sujeté a una vida espiritual muy alta, oración, y luego de esto, terapias a lo que me enfocaba este espíritu. Hablemos del soberano Dios. Resultados, excelentes, excelentes. Yo tenía mal la columna, se me desapareció el dolor de la columna, el dolor de las caderas, ya puedo pararme, ya puedo sentarme bien, estoy cerca de caminar muy bien. Fui un deportista, a los que me han visitado le he dicho, yo volveré a la cancha, volveré a mis trabajos, a mi agricultura, lo que Dios permita. Pero eso es lo importante, mis queridos galenos y profesionales que están en el área educativa también, de elevar el ánimo del paciente, no decaerle. Y una cosa importante, cuando el ánimo está 100% arriba, el sufrimiento, el dolor y hasta la muerte, si le hace benigno, no se siente. Todo está, digamos, canalizado en esa dirección. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias por la valiosa intervención, y luego de agradecer y pedir un fuerte aplauso para nuestras 4 expositoras,
agradecer, reiterar las conexiones realizadas a nivel nacional, la participación aquí en Loja, y también finalmente comunicarles que el Instituto Latinoamericano de la Familia, dentro de su proyección, hace una oferta académica a través de cursos virtuales en la plataforma virtual. Iniciamos el 13 de abril con un próximo curso que es Educar para el Amor y la Sexualidad. Cuenta con 4 módulos. El primero, Dignidad de la Persona Humana, Cultura de la Vida y el Amor, Precisiones sobre el concepto de amor y sexualidad, y el cuarto módulo, La Familia, Primera Escuela de Amor. Los invitamos a los que estén interesados en visitar la página de Educación Continua o del Instituto Latinoamericano de la Familia en oferta académica, para que puedan también participar con nosotros en los distintos cursos virtuales que durante el año estamos brindando a través de la plataforma. Muchísimas gracias por su participación y presencia. Una feliz noche a todos.